acción en esta noche. Oh, gloria a Dios. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Patriarca, en la cita que usted estuvo leyendo y enfatizó donde dice que justicia y juicio es la base del trono del Señor, y usted empezaba diciendo que la obediencia trae beneficios, pero la desobediencia no trae beneficios hacia el ser humano, porque la misma justicia le pedirá al Señor el castigo merecido. Y eso me dejó pensando, y es que siempre vale más la obediencia que muchos sacrificios. Y me quedé pensando en lo que es la fe auténtica. La fe, muchos de nosotros, me incluyo, creía que simple y llanamente era un deseo de querer que pasen las cosas. Yo me levantaba, tenía un sentir, y eso decía, bueno, yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. Simple y llanamente eso lo tenía como fe. Pero escudriñando las Sagradas Escrituras, viendo que en el Antiguo Pacto la palabra fe proviene de la palabra emuná, y del griego es la palabra neuma, y ambas quieren decir escuchar, creer y obedecer. Pues de ahí, de esas dos palabras, griega y hebrea, se traduce del latín la palabra fe, y es la que se tradujo en la Reina Valera, en la DHH, en la PEDT y en todas las versiones en español. Pero la fe quiere decir escuchar, creer y obedecer. Eso lo vemos en la historia de Abraham, cuando Abraham escucha la voz de Dios que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él escucha, luego cree que es Dios quien les está hablando y luego la obedece. Y vivió bajo ese sistema, y hoy en día se le conoce como el padre de la fe. Ciertamente, si Dios me permite llegar a un lugar a ministrar y suelto una profecía en referencia a las bendiciones, hay dos tipos de profecía, hay dos tipos de palabras que puedo mencionar, ¿verdad?, para profetizar a favor de las bendiciones hacia el pueblo de Dios. Hay una que fácilmente es acogida, pero hay otra que posiblemente no sea tan fácil que sea acogida. Si digo yo en el púlpito, pueblo de Dios, escuche y repita después de mí, se le acabó el juego a Satanás, dile que suelte lo tuyo, ahora se le acabó su tiempo, en el nombre de Jesús, viene el tiempo de las vacas gordas, se acabó el tiempo de las vacas flacas. Ese tipo de profecía es fácil de ser acogida porque en esencia se necesita desautorizar a Satanás de nuestra provisión, de nuestra familia, de nuestra salud. Se necesita desautorizar a Satanás. Pero si vengo y digo, bueno, señores, sabemos que tenemos una palabra profética de parte del Señor, que Dios le dijo a Adán y a Eva, fructifíquense y multiplíquense. La palabra fructificar tiene que ver con la obra de las manos, nuestras obras. Pero si analizamos el contexto
contexto geográfico donde Dios soltó esa palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna y dura para siempre, esa palabra de fructificación está impregnada en nosotros, ya que en la ley de la representatividad, esa palabra que Dios le dijo a Adán también cae sobre nosotros, y es por eso que Adán pecó, y en la ley de la representatividad toda la humanidad también es pecadora y nacemos con el pecado adentro. A eso se le llama la ley de la representatividad, pues también lo profetizado por Dios cae en nosotros. Pero cuando Dios suelte esa palabra, ellos no habían pecado todavía. Satanás no tenía acceso a la tierra. Entonces luego viene el hombre y peca, y Satanás se vuelve el príncipe de este siglo. Entonces se levanta como el devorador, y la palabra de Dios sigue siendo efectiva. Nosotros seguimos dando frutos, trabajamos, conseguimos, pero él tiene la función de ser el devorador, y es por eso que hay una palabra profética que es necesaria. Algunos solamente dicen: se le acabó el tiempo a Satanás, llegó el tiempo de Dios. Se abre otro ciclo donde Satanás no tendrá autoridad sobre lo tuyo. Pero él tiene un trabajo, es de ser el devorador. Dios suelta la palabra. Dios suelta la palabra. Fructificarás y te multiplicarás. En ese tiempo Satanás no estaba con la autoridad que tiene hoy. Luego viene Satanás como el devorador, y Dios tiene que soltar una palabra que se encuentra en Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y probadme a mí en esto, que yo os reprenderé por vosotros al devorador. Yo suelto esta palabra profética y muy difícil sea acogida. Yo suelto una palabra profética y le digo: ayudad a los pobres, porque si ayudas a los pobres, a Jehová prestas. Y muy difícil esa palabra sea acogida. Si digo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy difícil esa palabra quizás sea acogida, porque estamos esperando el deseo de querer que las cosas pasen a nuestro favor. Mas sin embargo, la fe es escuchar, creer y obedecer. Pero ¿qué es lo que tenemos que escuchar para que se manifieste la fe? La misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que cualquier persona que dure 5, 6 meses sin ir a la iglesia, sin escuchar mensajes, es imposible que tenga fe, porque la raíz de la fe comienza por escuchar la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. La fe viene, es la raíz, viene por el oír la palabra del Señor. Eso es la fe genuina. No es un deseo de querer que pase lo que yo quiero que pase porque tengo una necesidad. Simple y llanamente es escuchar la voz de Dios, creer que es Dios y obedecer. Por eso la misma Escritura nos va a enseñar que dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cuál es la obra que podemos hacer para vivificar la fe? Lo que hizo el padre de la fe, Abraham. Escuchó la voz, creyó que era Dios, que no era ningún ídolo, sino el Dios verdadero, que esa voz no venía de una estatua, que no venía de una estatua de madera, ni de bronce, ni de oro, sino que venía del Dios vivo, creador de los cielos y la tierra. Escuchó su voz, creyó en él y luego obedeció, por la cual
los hombres de la antigüedad hallaron buen testimonio para con Dios, de tal manera que Enoc fue arrebatado al cielo porque caminó con Dios. De la única manera que podemos caminar con Dios es si podemos hacer una relación íntima con Dios. Y de la única manera que podemos hacer una relación íntima con Dios es si sabemos escuchar la voz de Dios, creyendo en Él y obedeciéndolo. Eso es fe. Eso es fe pura. La emuná, escuchar, creer y obedecer. Entonces, me llamó mucho la atención que la justicia y el juicio de Dios es la base de todo. Dios siempre le va a hacer caso a los obedientes. El favor de Dios siempre va a ir hacia los obedientes. Porque hay muchas personas que simple y llanamente por el sentimiento de estar sufriendo, quieren dejar de sufrir y quieren ver la mano benéfica del Señor. Pero Dios te está dando la clave para romper maldiciones. Te está diciendo, sé misericordioso y alcanzarás misericordia. Medad, geneget, medad. Medida por medida. Amén. Y eso se ve en las Sagradas Escrituras. No me sorprende que Dios haya ahogado en el Mar Rojo al pueblo de los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios estaba creciendo en número, el faraón se asusta. ¿Y qué manda hacer? Manda a matar a todos los niños y a las mujeres que la dejaran vivas. Entonces el ejército de Faraón ahogaban a los niños en el río Nilo. Los ahogaban en el río Nilo. Entonces Dios prepara el terreno para dar medida por medida. Y si vemos el maná de Moisés, cuando su mamá lo pone en la canasta y lo pone en el río, ella se queda esperando pacientemente para ver el final de Moisés. Cuando ve que la hija del faraón lo agarra diligentemente, se mueve y le dice, te lo llevaré a una nodriza, y diligentemente la lleva hacia donde su madre. En el momento que ella falló, que murmuró contra Moisés, que le cae la lepra y debe ser apartada en el desierto, muy distante, el pueblo de Dios no dependía de la voz de Moisés para moverse. El pueblo de Dios se movía cuando la columna de nube empezaba a moverse y la columna de fuego empezaba a moverse. Ella tuvo que ser apartada por 7 días. Y si aplicamos los 7 días de la semana de Daniel, pues posiblemente fueran 7 años o posiblemente 7 días. Pero de cierto te digo que la columna de nube ni la columna de fuego se movieron, porque ella en un momento, aunque le falló a Dios en crítica a Moisés en un momento de su vida esperó pacientemente y hizo un favor de gracia. Entonces Dios con ella esperó pacientemente a que se le quite la lepra y no se movió hasta que ella fue sana. Porque Dios es así, medida por medida. Eso es la justicia del Señor. La justicia del Señor es poner las cosas en balanza. Por eso cada uno de nosotros, nuestras oraciones es pedir que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿Para qué? Para mostrar los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir mantenernos con las vestiduras blancas y sin manchas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dones del Espíritu es para manifestar el poder y que los otros crean, pero los frutos del Espíritu es un bien para nosotros mismos.
Es la misma evidencia de la vida del Espíritu Santo en medio o en nosotros. Así que me impresionó mucho ese pasaje. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sí, le impresionó tanto que lo desarrolló. Amén. Qué bueno es Dios. Me gustó, amado, cuando usted hablaba que decía la fe, escuchar, creer y obedecer. O sea, que encierra el accionar. No hay algo que debe dejar estancado. Hay que accionar. Después que usted escuchó, debe creer, al mismo tiempo accionar. Qué bueno.